Bien, en esta serie de videos quiero presentarles la opción de la herramienta LaTeX. La herramienta LaTeX eventualmente resulta ser de mucha utilidad, sobre todo para la gente que estudia matemáticas y física. En el caso también de la gente que estudia actuaría y otras carreras relacionadas, también resulta importante, sobre todo al momento de escribir texto de tipo matemático. Es un poco más, hay ocasiones en que es un poco más sencillo trabajar con el lenguaje LaTeX que trabajar con otros editores de texto. Entonces, me parece que es una herramienta que podría resultar de bastante utilidad en el futuro. Entonces, una primera pregunta pues es ¿a qué me refiero con LaTeX? En este caso, TeX va a ser un programa que nos va a servir para preparar documentos de carácter científico, que bien pueden ser artículos, pueden ser reportes, pueden ser libros, y en donde ustedes van a estar utilizando o van a estar combinando texto de tipo matemático con texto de tipo usual, ¿no? Como tal, en este caso LaTeX no es un procesador de textos, es un programa que nos va a permitir preparar automáticamente un documento que va a tener apariencia pues normal, como lo que estamos viendo en este momento en la diapositiva, pero va a tener una alta calidad. En general, lo único que vamos a necesitar es como tal editar texto y algunos comandos que vamos a requerir para que en este caso LaTeX se encargue de realizar la composición eh, pues propiamente de la impresión, ¿no? Lo que se refiere a componer la formulería del documento. Es decir, en un documento ustedes pueden poner texto normal, pueden poner ecuaciones, pueden poner expresiones en una misma línea, en un párrafo, etcétera. Entonces, a diferencia, digamos, de un procesador de textos, como por ejemplo Word, PowerPoint o cualquier procesador de textos, LaTeX va a tener un control mucho más fino sobre cualquier aspecto de carácter tipográfico del documento. En este caso, LaTeX lo que va a hacer es formatear las páginas de acuerdo a la clase de documento que tú des. Por ejemplo, si tú le dices a LaTeX que adentro de esta instrucción que estamos marcando aquí como document class, si tú le pones que le pones la palabra book, en automático lo que va a pensar LaTeX es que tú vas a estar escribiendo un texto que va a tener el formato de libro. Eh, Usualmente, cuando tú escribes, por ejemplo, ese va a ser uno de los problemas del LaTeX. Cuando tú escribes, por ejemplo, un texto en modo matemático, usualmente vas a tener que utilizar comandos y estos comandos van a ir precedidos por el símbolo de diagonal inversa. Entonces, por ejemplo, un código de LaTeX podría ser el siguiente. Entonces, ahorita en primera instancia, lo que sería muy útil es saber, pues, qué demonios dice justamente este código y de alguna manera empezar a hacer algunos textos que les permita, de ejemplos que les permitan a lo mejor empezar a trabajar con la herramienta y eventualmente pues ir mejorando la presentación de sus trabajos. Entonces, una pregunta natural que surge en todo esto, pues es, pues, ¿por qué me interesa utilizar esta herramienta, no? Para empezar, ¿para qué se usa la herramienta? Bien, pues puedes utilizarla para hacer, como acabo de decir, libros, artículos, reportes, cartas, presentaciones, pues incluso panfletos
o incluso como lo que ustedes están viendo en este momento, una presentación de diapositivas. Pero lo más importante es que en este caso LaTeX, la herramienta LaTeX, va a ser una herramienta que vamos a utilizar para realizar todo tipo de publicaciones de carácter científico. Y obviamente para introducir de alguna manera las fórmulas matemáticas de una forma completamente natural. ¿Qué ventajas? O sea, porque como les decía, pues hay otros procesadores de texto, ¿no? Y eso puede a lo mejor a ustedes generarles esa duda de, pues, ¿por qué utilizar esta herramienta tan complicada en una primera instancia? Bueno, una ventaja que te da la herramienta LaTeX, por ejemplo, es que es un software libre, ya sea tanto para sistema operativo Linux como para Windows, Ubuntu. Entonces ustedes pueden encontrar el software de carácter libre. Es una herramienta que siempre está en constante desarrollo. De hecho, ustedes si se echan un clavado en el buscador de Google, van a encontrar muchos foros en donde se discuten constantemente ejemplos de LaTeX como tal. Como les decía, por lo mismo que siempre está en constante desarrollo, incluso muchos usuarios se dedican a ir mejorando los comandos de TeX, o sea, van haciendo nuevos comandos que ustedes pueden ir introduciendo en sus códigos y que les hace más fácil la vida. Entonces hay como mucha gente trabajando con esta herramienta y que en un momento dado también les puede ayudar de soporte técnico. Existen muchos recursos online, hay como muchos manuales de manejo de TeX. De hecho, muchas de las librerías que se utilizan, yo honestamente he ido aprendiendo sobre la marcha el manejo de las diferentes librerías y los diferentes comandos. Obviamente es muy complicado que ustedes conozcan todos los comandos y todas las librerías que hay disponibles, pero la ventaja que nos da esta herramienta es que hay muchos recursos online, hay como muchos manuales con los cuales ustedes pueden trabajar. Hay una serie de plantillas que ofrecen un resultado profesional. Por ejemplo, esta presentación que ustedes están viendo está en un formato que se conoce como formato Beamer. Y por ejemplo, ustedes pueden entrar a la red y pueden encontrar fácilmente, ¿cómo se llama? Pues digamos el código que les genera justamente una presentación como la que ustedes están viendo. Incluso hay sitios en donde ustedes pueden escribir su código, guardarlo, digamos, como en una especie de nube y compartirlo en tiempo real con otros colegas o compañeros. La verdad es que también el formato con el que se trabaja en LaTeX te genera una visión inmejorable. O sea, la forma en cómo salen las fórmulas matemáticas, la verdad es que sí se ve bonito. Digamos, en cuestión de presentación es como muy buena herramienta. LaTeX en sí mismo va acomodando las cosas en la gran mayoría de las ocasiones. Entonces, como que tampoco hay que estarse preocupando por el formato, o sea, como que LaTeX le va dando el formato a los documentos y no tienes que preocuparte tanto de cómo va quedando. Vuelvo a insistir, hay muchos libros en los que se habla acerca de esta herramienta. Y también una cosa que me gusta mucho del uso de LaTeX es que fuerza al autor a estructurar sus textos. O sea, una cosa que yo les puedo recomendar es que cuando ustedes vayan a utilizar la herramienta,
primero tengan presente y muy claro qué es lo que van a escribir, cómo lo van a escribir. Digo, o sea, ustedes pueden aventarse de entrada a utilizar la herramienta, a escribir en este caso el documento en cuestión, pero siempre ayuda mucho tener como una idea previa de qué es lo que quieres hacer. Y eso como que te va dando una disciplina de trabajo, ¿no? Primero como que vas haciendo un borrador de qué es lo que quieres escribir, te vas dando una idea de más o menos por dónde por dónde vas a empezar, cómo lo vas a ir estructurando, y eso de alguna manera ya se va reflejado al momento en que escribes el documento. Entonces a eso me refiero con que fuerza al autor a estructurar los textos. Y lo más curioso y lo que más una de las ventajas más importantes que tiene LaTeX es que se adapta perfectamente a otros formatos como HTML, XML, PS, PDF y viceversa, y de una forma completamente limpia. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces no tienes que hacer grandes modificaciones al documento para poderlo adaptar a estos formatos. Simplemente dámonos una idea. A veces cuando tú escribes un documento en Word y lo exportas a PDF, a veces el formato que tú le diste a tu documento se ve alterado. En el caso de TeX, pues eso es muy complicado porque se trabaja con un código. Corre prácticamente sobre cualquier máquina, aunque esta sea muy, muy viejita, muy arcaica, y funciona sobre texto plano. Y la verdad es que cuando tú haces un documento en TeX, el archivo pesa muy poco. ¿Qué desventajas puede presentar TeX? Bueno, una primera desventaja pues es que no es tan intuitivo como otros editores de texto. Como que tienes que ir aprendiendo a manejar una cierta sintaxis de entrada, ¿no? Y pues cuando ves este tipo de ejemplos, un ejemplo como este, pues ya como que te asusta, ¿no? Porque aquí aparece como que tengo que especificar de qué documento estoy hablando, como que aquí está usando, de acuerdo a la palabra package, pues parece ser que tengo que usar algunas paqueterías. Y luego al momento de escribir algunas cosas, ya en texto como tal, pues parece que pues sí se ve un poco complicado, ¿no? Entonces, pues en primera instancia no es tan intuitivo como otros editores de texto. A veces rediseñar una página es muy difícil porque pues necesitas el código fuente para poder editar tu página. Entonces eso vuelve un poco complicado el manejo, sobre todo de la edición de textos en la herramienta. También hay que decirlo, hay algunas personas que les cuesta también mucho trabajo adaptarse a la herramienta. O sea, a veces no entienden como el concepto del LaTeX, y también eso es muy respetable, ¿no? O sea, puede ser que no te gusta, no te acomodas y ya, pero sí es recomendable aprender a manejar la herramienta. Y sobre todo, habrá mucha gente que te vea feo o que te vea raro eventualmente, porque pues tú te empiezas a acostumbrar a usar el texto en LaTeX, y pues casi todo el mundo utiliza como otros editores de texto un poco más populares, ¿no? Antes de empezar a hacer algún documento, tenemos que hablar acerca de un programa, digamos, de respaldo, que está atrás del manejo de la herramienta. Este se llama MikTeX. MikTeX es una implementación de TeX para Windows que es de distribución completamente libre, y
Una de las grandes ventajas de utilizar esta implementación es